Hermanos y hermanas, estamos ya en el tercer domingo de este tiempo de Adviento, tiempo de preparación, un tiempo, como dice el Evangelio, para poder deponer nuestras actitudes, es decir, cambiar nuestra forma de ver, nuestra forma de actuar. Tiempo de Adviento es eso. Abrir nuestros corazones a la gracia de Dios y de lo que uno está acostumbrado en su forma de vivir, pues al esperar el nacimiento del Hijo de Dios, necesita cambiar la manera de actuar, la manera de pensar y la manera de ver las cosas. Por eso dice, allanen el camino, enderecen los senderos. Pero hay otra cosa, así como en el Evangelio dice, reconocer realmente lo que somos, nuestra insignificancia, nuestras limitaciones, aquello que no nos deja avanzar para experimentar la gracia y el amor de Dios. El mundo nos ofrece tantas posibilidades en la vida, pero no todas las cosas nos sirven para avanzar como hijos de Dios. Por tanto, este tiempo de Adviento es tiempo para poder cambiar esa forma de ver, cambiar lo que el mundo nos propone por aquellas cosas que nos sirven para crecer como hijos de Dios, para crecer en el amor de Dios. Hermanas y hermanos, en esta novena titula esta noche el tema la comprensión. La comprensión depende mucho de la comunicación, porque el tema de la comunicación depende del que comunica y del que escucha. Y entonces depende de esta situación si comprendemos o no comprendemos las cosas que Dios nos dice. Y el único comunicador por excelencia, y comunica con toda su verdad, y comunica la verdad, es Jesucristo el Señor. En este caso, el Señor nos comunica el amor de Dios, cuánto Dios Padre nos ama, y nosotros al reconocer esa gracia en Él, entonces comprendemos el amor de Dios. Pero hay un problema grande en medio de nosotros en el tema de comprensión, y por eso nos perdemos en las cosas superficiales. Lo que pasa en el Evangelio, los fariseos y todos los que han sido enviados, dice, desde Jerusalén, no comprenden el contenido o el mensaje que Jesús proclama. En este caso envían para preguntarle a Juan el Bautista, ¿quién es él? ¿Qué dice de sí mismo él? ¿Por qué? Porque no entienden el mensaje que se transmite o no comprenden el mensaje que se transmite. Por eso le preguntan, ¿qué dices de ti mismo? ¿Cuál es el mensaje o cómo te defines a ti mismo? Pero Juan dice, no soy yo el que tiene que venir, porque hay otro que viene después de mí. Ustedes a ese no le conocen. Ese que viene después de Juan es Jesús, el Hijo de Dios. Y lo dice claramente, ya está en medio de ustedes, pero ustedes no lo reconocen. En estos días hemos leído pasajes evangélicos que descifran ese misterio de salvación. Una de ellas dice, las leyes y los profetas profetizan hasta Juan. Es decir, todo el anuncio que el Hijo de Dios se va a manifestar en medio de nosotros, lo que se dice en los profetas y en las leyes
mencionan hasta Juan. Por eso aparece aquí, por ejemplo, le dicen, tú eres un profeta, y él dice, no. ¿Por qué? Porque él se considera un mensajero y resalta lo que realmente es Jesús. Y dice, el que está en medio de ustedes, al que ustedes no le reconocen, yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Aquí empieza a comunicar que su ministerio, por más grande que sea, como Jesús mismo en otra parte del Evangelio dice, no existe otro hombre mayor nacido de mujer, refiriéndose a Juan Bautista, él dice, no, yo soy pequeño, yo soy sencillo, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. ¿Qué está diciendo? Delante de él soy insignificante criatura. El que viene o el que está ya en medio de ustedes, al que ustedes no le reconocen, ese es. Es decir, ese es a quien los profetas y las leyes han anunciado su venida. Porque los que preguntan sobre o a Juan quién era y cómo se identifica él a sí mismo, hubieran creído que Juan sería un profeta o podía ser el mensajero, el que debía venir. Pero entonces él clarifica el mensaje y dice, no soy yo. El que está en medio de ustedes, al que ustedes no le pueden identificar, no le conocen, ese es el que tiene que venir. Ese es al que los profetas, las leyes anuncian o lo profetizaron. Hermanas y hermanos, el mensaje de Dios siempre es claro. El problema es que la comprensión humana es limitado. El amor de Dios está siempre dado. Acuérdense hasta dónde llega nuestra comprensión. Dios nos ama y nos ha amado primero. Y Dios nos sigue amando, pero nosotros en nuestras flaquezas y debilidades no comprendemos este mensaje que está dado. Podemos poner ejemplos claros. Por ejemplo, dice uno, no sé por qué Dios me ha abandonado a mí. Parece que Dios no me ama a mí. Dios no me escucha mis oraciones. Pero ¿qué necesitamos para comprender que el amor de Dios está dado? Por ejemplo, otro punto que nosotros no podemos comprender es que Dios nos ama a todos por igual, a todos sus hijos. Y nosotros dudamos de ese amor. ¿Por qué Dios escucha más a otros y a mí nunca me escucha Dios? Porque siento que Dios bendice más a los demás, pero a mí no me escucha, no escucha mis oraciones. Pero esto será real. ¿Será que Dios tiene preferidos? ¿Será que Dios escoge a quién bendecir más y a quién no bendecir? ¿O es que escoge a quién bendecir y a quién maldecir? ¿Cómo es esto? Fíjense cómo nosotros no comprendemos el mensaje de Dios. No comprendemos el mensaje de Dios, ¿por qué? Porque nos perdemos en cosas superficiales. Porque estamos dispersos. Nos perdemos en cosas superficiales porque nos dejamos llevar con cosas pequeñas. O buscamos simplemente manifestaciones grandes, lo que llamamos manifestaciones sobrenaturales, aunque todas las manifestaciones son sobrenaturales. Porque toda manifestación de la gracia de Dios, por más pequeño que sea, es sobrenatural, porque es obra de Dios. O
No entendemos porque queremos que la gracia de Dios se manifieste de manera grande. Hay una parte en el Evangelio dice, el amor de Dios no se manifiesta como uno quiere o como uno quisiera comprender. ¿Cómo es eso? Es que el amor de Dios también se manifiesta en cosas pequeñas, en cosas cotidianas. Y porque nosotros no podemos ver, no tenemos esa claridad en nuestra visión de la gracia de Dios, entonces desvirtuamos la gracia de Dios en la cotidianidad. Desvirtuamos la gracia de Dios en la cotidianidad. Nos reconocemos en lo que tenemos al lado. Nos reconocemos en las cosas que el Señor nos da día a día. El Señor no me escucha, pero ¿cómo es posible no reconocer su gracia en la salud de mi hermano, en la salud de mi hermana, ustedes los papás en la salud de sus hijos? Pero no, eso es así normal, es eso. No, es gracia de Dios. ¿Cómo no reconocer la gracia y el amor de Dios en tu propia vida? ¿Qué pasa? Es que nosotros creemos que nosotros hacemos. Todo lo que hacemos normalmente somos nosotros. Pensamos que son nuestras facultades, que son nuestras cualidades, nuestras virtudes. Y sin embargo, el hecho mismo de ser virtud ya viene de la gracia de Dios. ¿Cómo no agradecer al Señor por este momento, por estar en este lugar? A veces, he hecho tanto esfuerzo para llegar. Me ha costado venir. Pero nos reconocemos que es la gracia de Dios que ha movido tu corazón para poder estar aquí. Dios mismo te ha dado la gracia de poder estar aquí. No, pero sí yo he venido. Yo he hecho el esfuerzo. Cosas que parecen tan cotidianas son gracias a la bondad, al amor de Dios. El hecho de tener familia, el hecho de contar con alguien para conversar, el hecho de relacionarme con otras personas, el hecho de tener amigos, conocidos. Dios me ha abandonado, pero tengo la familia que me rodea. Y entonces, si Dios te ha abandonado, ¿qué es esa familia que tienes ahí? Si no es la manifestación del amor de Dios. Fíjense cómo nosotros no comprendemos el amor de Dios. No, pues que ellos siempre han estado conmigo. Sí, siempre han estado, porque Dios te acompaña, porque Dios está contigo, no porque Dios te ha abandonado. ¿Cómo quieres que Dios te asista? ¿Cómo quieres que Dios se manifieste? ¿Cómo vas a reconocer si no reconoces en estas cosas cotidianas que son también sobrenaturales? ¿Quieres que los cojos anden, que los mudos hablen? Dios tiene poder, puede hacerlo. Puede hacer ver a los ciegos. Pero si nosotros no reconocemos en las cosas pequeñas también la gracia de Dios, entonces ignoramos la gracia de Dios y menospreciamos la gracia de Dios. ¿Cuántas veces menospreciamos el amor de Dios? Dios nos acompaña y mandamos al cuerno, así como se dice. ¿No es cierto? Cuando ustedes empiezan a discutir con sus parejas, cuando se empiezan a insultar, Dios te ha dado esa persona para acompañarte, para que no estés solo y te enojas con él.
Y después dice, Dios me ha abandonado. Pero tú mismo estás rechazando el amor de Dios. No, esa pues así no hace. Día a día. Eso sí hay, siempre está ahí. Claro, es que siempre está el amor de Dios en todas las cosas que hay. Que para ti no parecen la gracia ni el amor de Dios. Eso también es amor de Dios. Los jóvenes hoy día dicen, Dios a mí no me quiere. Y sin embargo, ¿no? En Navidad esperan regalos. ¿Y quién les regala? Si no es Dios mismo que da la capacidad, las facultades, la fuerza, la energía para trabajar. Ah, no, pues no, claro, los papás dicen pues que es Santa Claus, ¿no? ¿Sí o no? He visto un mensaje o una imagen bonita, no sé si me voy a equivocar, pero dice, ¿no? Cuando, como dice Navidad, Navidad es Él, ¿no? Papá Noel señala, Navidad es Él. Yo no soy Navidad, pero para el mundo Navidad es Papá Noel. Y Papá Noel es una imagen comercial. ¿Sí o no? ¿Cuántos papás dicen, tú tienes que pedir a Santa Claus que te traiga el regalo? ¿Por qué no le puedes decir, Dios nos ha bendecido y si Dios nos bendice, pues vas a tener tu regalo? ¿Para qué tenemos que manejar figuras comerciales para engañar además a un pequeño? Como hijos de Dios hemos comprendido, el tema es la comprensión, ¿hemos comprendido el amor de Dios o estamos tergiversando el amor de Dios? Sacamos de contexto, sacamos de su sentido propio y tergiversamos poniendo otras imágenes. Esto no es mentira. Hay hermanos mansioneros que en noviembre han estado ahí haciendo recolectar dulces con sus hijos, ¿no es cierto? Dicen creer en Dios, pero Halloween les encanta. ¿Qué pasa? Esos son incomprensiones también de la gracia de Dios. No nos gustan las cosas propias de nosotros, pero lo que invaden de otros lados, costumbres foráneas, eso nos gusta. Nos avergonzamos de ir a gazar y ganar pan, pero no nos avergonzamos de rendir devoción al enemigo. Estas son las incomprensiones. Nos perdemos más tiempo en tantas cosas, pero no preparamos nuestro corazón, nuestra familia para esperar ese gran acontecimiento. No comprendemos el amor de Dios. Nos falta avanzar, profundizar para comprender esa gracia que Dios nos ha dado. Hermanas y hermanos, Dios no nos ha abandonado, ni Dios no es que no nos quiere. Dios nos quiere tanto y por amor Él envió a su Hijo único, Jesucristo nuestro Señor, a quien hoy estamos esperando para celebrar ese acontecimiento, el nacimiento del niño Dios en medio de nosotros. Pero ¿cómo estamos preparando? Con un pavo, con un chancho. Primero, en eso estamos pensando. Ese es el contexto en el que vivimos. ¿Cuántos no han venido ayer al comienzo de la novena? Ni me digan. No han venido muchos para no venir todas las noches de la novena, porque si vas a la primera noche de la novena tienes que ir todas las noches de la novena, ¿verdad?
¿Cómo nos perdemos en cosas superficiales y banales? ¿Te das cuenta? Ay, no voy yo para la primera noche de la novena, porque el que va primera noche tiene que ir todas las noches. ¿Pero de dónde has sacado semejante barbaridad? ¿Por qué tienes que poner tantas cosas en vez de asumir tu responsabilidad de hijo de Dios y comprometerte? ¿Cuánto comprendemos el amor de Dios? Hermanos, comprendemos muy poco del amor de Dios. Muy poco. Si solamente Dios nos daría esa gracia de hacer comprender su amor, no tendríamos duda alguna de nuestros hermanos. Porque si comprendemos el amor de Dios, comprenderíamos también el amor de nuestros hermanos. Porque hay un famoso dicho: de la riqueza del corazón habla la boca. Y como tenemos basura y perdone que lo diga así, como tenemos basuras en el corazón, cualquier barbaridad hablamos. Cualquier barbaridad, sin saber, sin tener fundamento. Lo que me llega, lo que se me ocurre. Faltamos a la caridad, faltamos a la misericordia, faltamos al amor mismo de Dios. Y ahora tenemos solamente una semana ya para prepararnos. El desafío que nace en medio de nosotros es eso. Si no hemos aprovechado las 3 semanas, ojalá Dios nos dé la gracia para aprovechar esa semana que nos queda para preparar nuestro corazón. Para procurar comprender su amor, su misericordia. Lo que dice el Evangelio, para deponer nuestros actos, para cambiar nuestra forma de pensar y de ver las cosas, para abrir nuestro corazón a la gracia de Dios y así poder llegar a Navidad con ese gozo, con ese entusiasmo espiritual. Ojalá podamos llegar a Navidad con ese gozo en el corazón para abrazarnos, para desearnos la paz verdadera y no una paz, un gozo de dientes para afuera, porque de esto sobra en el mundo. ¿Nos va a tocar Navidad sonreírnos de boca para afuera o vamos a abrazarnos de verdad de todo corazón, pero un abrazo fraterno lleno de amor? Estoy pensando ya en la noche de Navidad. Ojalá podamos llegar, hermanos, de verdad, podamos llegar con ese corazón lleno de paz, de amor. Porque Navidad es amor, es paz. Que nuestro abrazo desde esa noche feliz Navidad sea de verdad lleno de amor. A veces nos toca, hermanos, como hijos de Dios, abrazarnos sonriendo, pero el corazón está reventando. Fíjense lo que nos toca por nuestras flaquezas, por nuestras debilidades. Eso también es no comprender el amor de Dios. Ojalá que esta semana sea suficiente para poder reconciliarme con mi hermano, con mi hermana, con mi prójimo, con aquel que es igual que yo, hijo de Dios. ¿O le voy a empeorar? Pasar Navidad no es tan fácil. Porque Navidad es la manifestación plena de la gracia de Dios. Dios que se hace vulnerable, que toma nuestra carne frágil para llegar a nosotros,
para identificarse con nosotros. Pero nosotros muchas veces no nos identificamos con el hermano. Y no nos identificamos con Él, con el que viene a salvarnos. Pidamos al Señor, entreguémoselo en sus manos, estas flaquezas, estas debilidades, que nos dé la gracia de comprender su amor, que nos dé la gracia de poder entender lo que Él quiere para nosotros, la gracia de aceptar su amor y amarnos unos a otros, porque Él nos invita a que seamos como Él. Jesucristo nuestro Señor claramente ha dicho: sean como su Padre del cielo. Y entonces es mucha tarea, entonces mucho compromiso. Necesitamos que el Señor, por su gran amor, abra nuestros corazones y podamos reconocer su presencia en medio de nosotros, y esa presencia real de Dios compartir con nuestros hermanos, llenos de amor, llenos de misericordia. Cerremos nuestros ojos un ratito. Entreguémoselo al Señor, todas nuestras flaquezas, porque a todos nos cuesta amar, a todos nos cuesta comprender el amor de Dios. Decimos que amamos, pero nuestro amor es tan limitado. Señor Jesús, solo tu gracia y tu amor puede abrir la comprensión de la verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Infunde tu gracia en nosotros, que tu Espíritu nos haga conocer tu amor para poder compartir con nuestros hermanos, para que de nuestro corazón salga la bondad, la misericordia, la comprensión. Bendícenos y acompáñanos. Fortalécenos con tu gracia y tu poder. Gracias, Señor, por esta noche, porque te vas a entregar de nuevo en sacrificio, como ofrenda de expiación admirable, sacrificio eterno, en tu cuerpo y en tu sangre. Bendito y alabado seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Haz, Señor, de verdad que nuestro corazón te ame, y así podamos amarnos unos a otros. Bendícenos, guíanos y llénanos de tu gracia. Bendito seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.